Le doy la bienvenida en el estudio a la maestra Elba Ester Gordillo. Bienvenida, maestra. Gracias, Guillermo. Es Gusto un en gran saludarlo. gusto verlo. Hacía rato que no nos veíamos. Años. Después de transitar muchos años cada uno en su respectiva tarea, en su respectivo deber, pues nos dejamos de ver algunos años. Me da gusto saludarla. A mí también. Y platicar, conversar y sobre todo saber que estamos bien y contentos. ¿Cómo le va la vida? Bien, bastante bien. No ha sido fácil. Nunca es fácil. Muchas cosas que he pasado, vivido, pero en general bien. Bien, tranquila. Me tocó conocerla cuando inició usted el liderazgo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y me tocó también atestiguar esa larga vida que vivió dirigiendo el sindicato, conduciendo los destinos del magisterio en tiempos complicados de México. Los tiempos de México han sido complicados siempre. ¿Cómo los observa usted? ¿Cómo los vio desde el liderazgo del sindicato más importante en nuestro país, con más de 1 millón de trabajadores de la educación, ya por encima de eso? Muchísimo más, claro. Muchísimo más. La verdad es que me tocó un tiempo que parece que perdiéramos memoria histórica, ¿no? Yo llego cuando más de 700,000 trabajadores de la educación, entre maestros, personal de apoyo, pues traen una consigna de democracia, más salario y democracia. Y me llevó años, 30, aún sigue ahí la coordinadora, es más, hoy es Secretaría de Educación Pública, y lidiar con eso, y lidiar también con una derecha radical que pensaba que la educación podría ser un buen instrumento de negocio, y defendiendo la educación pública de calidad, integral, y sobre todo sus principios laicos, de gratuidad, en fin, y los derechos de los trabajadores, el respeto a mi gremio. Un tránsito difícil porque por un lado está la parte sindical, corresponder a los anhelos de los trabajadores de la educación, que son nada más y nada menos que los maestros que enseñan a nuestros hijos. Por el otro lado, lidiar con las situaciones políticas, producto de encabezar un sindicato poderoso, en función de que además está integrado por personas pensantes. El que menos sabe leer y escribir. Un sindicato además que tiene una coordinadora dentro de su propio seno, que trae otra línea y otra visión de la vida política. Y un tránsito además, a usted le tocó liderar el sindicato cuando hubo por primera vez transición política en México, cuando Ernesto Zedillo, sí, a quien usted trató en la Secretaría de Educación Pública y luego antes como en presidente, programación. y antes en programación, cuando Ernesto Zedillo le entrega la presidencia a Vicente Fox, es decir, se dice fácil, pero 3 décadas de la vida de México como una participante activa y determinante de la vida pública es algo complejo. Como una mujer emergida del pueblo, lo que decimos sociedad, pero que no deja de ser pueblo, como una mujer comprometida con su causa y sobre todo con un profundo amor a mi profesión, con un gran compromiso por el país y ante la verdad, en el momento que tomo posición, es un problema de Estado, que pocos lo pueden ver, un problema de Estado muy serio, en el que el gobierno del presidente Salinas se enfrentaba, pues, el cuestionamiento de la legitimidad y una coordinadora que emerge probablemente de la misma disputa de una sucesión presidencial. Entonces, es un movimiento que es auspiciado de dentro del propio gobierno y más tarde se le va de las manos y me toca resolver ese conflicto. Y ese conflicto que aún no está resuelto. Pero no es solo la coordinadora, hay en los maestros pues diferentes maneras de pensar, de sentir, de creer, de hacer, como todas las sociedades, ¿no? Yo creo que hemos sido los trabajadores de la educación y en particular las maestras y los maestros constructores del México, de alguna manera. El que no se quiera reconocer es otro tema, pero hay toda una historia que demuestra la maravillosa trayectoria del esfuerzo de los trabajadores de la educación. Y en una organización gremial
en ese momento en conflicto por intereses eminentemente políticos, que no gremiales, y viene una transición que a mí, como lo dije en aquel entonces, entré por la coladera, por el baño, pero salí por la puerta grande en su momento que fui electa. Y después, pues fui a parar a otro sitio por congruencia con lo que creo, por lo que he luchado y no traicioné. ¿Qué pasó? La ley, no estaba de acuerdo con la ley, pero que no se confunda nadie. Con los principios y los valores de la ley, sí. Una educación de calidad y de excelencia, que hubiera instituto de evaluación, claro, pero que no se confunda, no era evaluación solo para evaluar a los maestros, era para evaluar cómo se invertían los recursos, cómo iban las políticas públicas, y tan fue así que ganamos varios concursos de orden internacional, aún Oaxaca lo logró ganar. Y el Instituto de Evaluación fue propuesta del CENTE, con un gobierno panista, con un gran secretario de Educación, Lujambio, pues que pensara de otra manera, es otra cuestión, pero fue un secretario con el que pude trabajar en armonía, en corresponsabilidad, como antes fue con Reyes Tamés, ¿no? Sí fue una crisis. No solo fue un tema gremial, pero un tema político nacional. El movimiento de maestros. La historia demuestra que los movimientos de los maestros han sido parteaguas en México. Ahí está el movimiento de Vallejo, ahí está el movimiento anterior, hay muchos movimientos. Este movimiento era un movimiento que no iba del Distrito Federal al interior, venía del interior al Distrito Federal. 750,000, Guillermo, acuérdese, era intransitable la Ciudad de México. Eran protestas, incendios, situaciones muy complicadas, en algunos casos con justificada razón, en otros porque también la polarización social ya había llegado a un extremo fenomenal. El maestro mal pagado, la maestra mal evaluada con el maestro menospreciado, hacer valer el valor de los maestros. Muchos se confunden, creen que yo fui secretaria de Educación. No, yo estaba para defender los intereses de los trabajadores. ¿Qué no le gustó de la reforma educativa que la llevó a confrontarse con Peña, para decirlo con claridad? Una simple razón, muy sencilla. Primero, todo trabajador tiene derecho a la permanencia, a la garantía de su empleo. Eso es violatorio a todo derecho humano, laboral, desde la perspectiva que lo quieran ver. No era correcto el hacer empleados de confianza a los maestros. Segundo, tema medular, político. Es decir, si yo avalo eso, pues la coordinadora hubiera vuelto a salir no 700, 1,000,000. Todo el mundo no iba a estar de acuerdo al respecto. Entonces era inapropiado una acción política de ese tipo, que además no salió del PRI, salió del PAN, con la señora secretaria entonces, tiempo atrás, Josefina Vázquez Mota, que desde que estaba en la secretaría quiso llevar a ley lo que estaba en los hechos. Es decir, ya trabajábamos para dar las plazas, no nos acusaban de que vendíamos plazas, hacíamos esto, metimos el concurso de plazas al que tuviera capacidad, aptitudes, desempeño docente. Fueron los gobiernos del PAN los que les dieron mejores salarios a los trabajadores de la educación. Y no es una cosa ideológica de mi parte, yo no soy panista, no lo sería por convicción, pero sí hay valores en los que creo de ellos. Me han contado que le advirtieron a usted que esa confrontación con el gobierno no iba a llegar a buen puerto y no llegó. Pues no llegó. Y usted se aferró a... No me aferré. Fui leal. Decidió enfrentar. A ver, me han criticado de muchas cosas, muchas, Guillermo. Y el tiempo aclarará. Pero lo que es real es, yo vivía, comía de los maestros de México, de todos los trabajadores de educación. Yo me debía a ellos. Ellos me eligieron. Yo defendí la autonomía e independencia sindical. Yo le pedí al presidente Salinas, cuando
se le dan derechos a la Iglesia, que no, por ningún motivo, pues, íbamos a ceder a que se perdiera lo laico de la educación. Cosa que hoy me preocupa, ¿eh? Cosa que hoy me preocupa. El que tengamos un sistema laico de educación nos sirve para vivir en paz, en armonía y con respeto a las creencias de cada quien. Y es sobre todo respetar a los niños y a las niñas. Ese principio lo defendimos. Entonces, ¿qué pasó con la ley? Pues que atropellaba a los maestros. ¿Cuál era mi lugar? Ser concurrente. Si yo me debía a ellos, pues pagar en consecuencia. Sabiendo a lo que se exponía. Claro, yo no huí. Yo vine, sabía, tenía amenazas, todo. Vine y le hice frente. Y nadie puede decir que hice un escándalo en prisión, que me hice víctima como tantos. No soy víctima, fui una mujer congruente. ¿Cómo ve ese capítulo de su vida, en el que tuvo que enfrentar una detención, la prisión por 5 años? Muy doloroso. La lejanía de su familia, Terrible. todo lo que pasó en su entorno personal. Guillermo, es terrible para los hijos, para mis nietos, lo que lo que en ese momento los agraviaron. Es horrible, era lo más doloroso. Pero no solo eso, Guillermo, la muerte de mi hija. Mónica. Imperdonable. Mónica Arriola. Así es, imperdonable. Pero bueno, se superó. Hoy, como veo, pues, peor. ¿Traiciones? De este gobierno a mí, no. ¿Antes? ¿Traiciones? Sí, he ¿Resentimientos? vivido muchas traiciones, he vivido muchas cosas. Madrazo, tabasqueño, la traición con el PRI, los sistemas. Sí, ha habido muchos problemas. La veo ahora nuevamente activa, la veo defendiéndose de los señalamientos que le hacen respecto al ISSSTE. No, a ver, La eso... veo defendiendo a parte del sindicato que no está contento con la dirigencia actual. La veo activarse. Sí. ¿Cómo ve hacia el futuro? Pero lo que yo digo es, y se lo quiero decir, Guillermo, con mucha puntualidad, es que ya basta que desde la tribuna más importante y respetable para mí, que es la presidencia, el ciudadano presidente cotidianamente me esté poniendo en riesgo físico, lastimando a mis nietos, a mi hija, a mis bisnietos y ofendiéndome impunemente, mintiendo siempre. Es cierto que yo propuse ayunes para el ISSSTE, pero también no hay que olvidar que pasamos por una crisis en un momento dado de nuestro país, que empieza la debacle del PRI, por cierto, con Madrazo. Pero también no hay que olvidar que en el sindicato había un Comité Nacional de Acción Política. 2 cosas me acusa el señor. Y yo me pregunto, y estoy decidida a preguntármelo y a respondérmelo, ¿el que corrompe no es corrupto? Porque cuando se da dinero para que voten por lo que quieren, ¿no es corrupción? Cuando es derecho legítimo y respetar la dignidad de cada ciudadano y hacer política pública y transparentar los recursos que van, que aplaudo a los de tercera edad, que me encanta que haya becas para los jóvenes, se lo merecen. Esa es mi respuesta, pero la otra es que basta. ¿Qué quiere que le aclare? ¿Lo de las elecciones con Calderón? Mire, Guillermo, en el Comité Nacional de Acción Política, y usted tiene allí algunas personas que saben y lo conocen, y es hombre muy enterado, había un Comité Nacional de Acción Política en 2006. En ese comité estaban todas las corrientes políticas de todos los partidos, y no partidos, todas las visiones. Juntos acordamos armar lo que llamamos Comité Nacional de Acción Política, que yo presidía. Allí invitamos a todos los que fueron candidatos a la presidencia de la República en diferentes tiempos y momentos. Tuvimos el honor de que nos acompañara el ingeniero Cárdenas. Tuvimos el honor de que llegara Cloutier. Tuvimos el honor de que llegaran grandes personajes. Mis respetos.
al actual presidente, entonces candidato, Andrés Manuel, se le invitó vía un diputado del PRD, porque él era candidato a la presidencia, para que asistiera a la reunión e hiciera su propuesta ante los maestros. No soy yo la que decide, ante los maestros, sobre educación pública, gratuita, universal, laica y el respeto a la autonomía y la integridad del CENTE. No asistió, no quiso ir. No me vio con desprecio a mí, despreció al órgano de gobierno del CENTE, mismo que ya desaparecieron, porque los que hoy lo apoyan, ayer estuvieron con otro, y hoy se acomodan, merced a todas sus corruptelas. Segundo término, nosotros entregamos como Nueva Alianza el 100% de las actas. Yo no sé si hubo algún manejo o no. Lo que sé es que las actas iban firmadas por todos los partidos y sí, ayudamos, contribuimos a que ganara Calderón porque él sí fue al Comité de Acción Política. Él sí hizo compromisos y los cumplió. Nos pagó mejor, respetó nuestras propuestas. Y además, votamos, es nuestro derecho de ciudadanos. Promoví el voto entre mis compañeros a favor de él y contribuimos con muy poquito, pero no hubo tal fraude, cuando menos de nuestra parte. No tengo duda, porque tuve las actas, que no hubo fraude. Perdón, me estoy alargando. Y el otro tema, Guillermo, que es importante, el de Yunes. Con la ruptura de Madrazo, se forma el Grupo Reformador, usted recordará. Entonces promovíamos las reformas. Yo soy una mujer de reformas, de ver el futuro, de querer verme el país en el primer mundo, con expectativas, con justicia para todos y cada uno de los mexicanos. Vengo de la cultura del esfuerzo, vengo de no tener nada. Me costó a fuerza de trabajo, de sudor, de convicción, de lucha. No creo que sea un buen mensaje decirle a los mexicanos que no tengan aspiraciones. Tenemos que aspirar a ser mejores personas. Hay que ser aspiracionistas. Claro, tenemos que aspirar a ser mejores personas, a amarnos a los unos entre los otros. Tenemos que aspirar a saber, a conocer. Tenemos que aspirar a ser felices. ¿Cómo ve el país? Yo hoy, con tristeza, porque no se puede gobernar a fuerza de poner en la palestra a cada día a alguien para eludir, rendir cuentas de lo que está haciendo como Acusar gobierno. a los demás todo el tiempo. Toda la vida. Y no hacerse responsable. Toda la de los vida, actos. pero además de manera injusta, falsa, que se entere. Yo no quiero faltarle respeto al presidente. Yo no soy enemiga del presidente, pero basta, basta. Ya un periodista que casi lo matan, a Ciro Gómez Leiva, respetable, honorable. Sin duda. A Amigo todos y nos laceró. colega, es una cosa imperdonable, por cierto, que no ha sido aclarada. Ya han habido amenazas a muchas personas. Oiga, y el día que yo vaya transitando me agarran a pedradas. Pero lo más importante, ¿sabe por qué digo esto, Guillermo? No pertenezco a grupo alguno. Pero si el Señor dice que no acosen a sus hijos, yo le digo, ¿qué le da derecho para atropellar a mi familia? ¿Qué le dará derecho para que yo no sepa qué decirle a mis nietos cada vez que me ofende y me insulta? ¿Qué le da derecho a que los ofendan o cuando menos les cuestionen en la calle? Por fortuna, puedo transitar libremente por México. Amo a México. Estoy comprometida con mi país. Amo entrañablemente a los maestros y a las maestras. Habló de un Congreso Nacional. Hizo compromisos, que se acuerde. Hay testigos. No se cumplieron. Yo no alcé la boca. Todos estos años he sido prudente. Pero basta. No más. Porque yo no tengo miedo. Ya fui una vez a la cárcel. ¿Cómo se ve en el futuro? Yo, como lo que soy, maestra. ¿Se arrepiente de algo? Todos tenemos que Ya sé, ver pero le tengo que preguntar. algunos defectos. Del nombramiento de Yunes, obviamente corrupto, sinvergüenza. Hicimos una reforma, se llevó el dinero, pero esa no es mi responsabilidad.
Pero hay de quienes no me arrepiento. Hay muchas cosas maravillosas. Hoy los maestros sé que me estiman, me aprecian y reconocen. ¿Sabe qué dicen? Cuando la maestra estaba, estábamos mejor. ¿Cuál es el balance que hace de todo ese periodo largo, por cierto, en el que fue dirigente? Largo para algunos que lo ven. No, largo lo digo en función para mí, del tiempo. Intenso y abrumador, y se me hacía corto. Cuando dicen que no avión privado, yo pregunto, 80 horas en un avión, comiendo, durmiendo, bajando de un lugar a otro para desactivar el conflicto. Sí, mucho tiempo estuve, casi 30, y me tuvieron que sacar de la manera más fea. Pero los maestros no, ninguno me acusó ni nada. ¿Qué puedo decir de ese tiempo? Que fue un gran honor. Que ha sido un gran honor servir. No y menos hoy. Cuando veo lo que es el resentimiento y falta de humildad, cuando se tiene el poder, duele el alma. México no se lo merece. Nos quedamos con eso, maestra. Le agradezco que haya aceptado la invitación para venir a platicar. Gracias.